el ejercicio que en esta segunda parte de la clase, como les decía, quedamos con niveles, ¿ya? Se tiene una bocina de un automóvil que emite un nivel de presión sonora de 105 decibeles a 3 metros de distancia y nos preguntan calcular la presión eficaz. En el fondo, como siempre, a ver, vamos a colocar aquí nuestro parlantito. Déjenme dibujar un esquema. Tenemos nuestra bocina, ¿cierto? A los 0 metros y nos dicen que a los 3 metros tenemos un nivel de presión sonora de 105 decibeles. Calcular la presión eficaz de dicha fuente sonora suponga que se encuentra en condiciones ideales, es decir, que está en campo libre y los altavoces tienen un patrón omnidireccional. ¿Ya? Lo mismo de siempre, que básicamente tenemos nuestras condiciones ideales. Esta parte del ejercicio es mucho más sencillo de lo que parece, ¿ya? De lo que se pueda leer, porque nos dicen, ¿cierto?, que los datos que tenemos son nivel de presión sonora de 105 decibeles en una distancia, llamémosle un radio de 3 metros, y nos preguntan por la presión, ¿ya? La presión eficaz de esa fuente. O sea, en el fondo, ¿cuál es la presión en este punto? ¿Ya? Esa es la incógnita. ¿Cuál es la presión en ese punto? ¿Ok? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sencillo. Aquí la pregunta es mucho más fácil de lo que parece. Tenemos el nivel de presión sonora y con eso vamos a calcular a los 3 metros de distancia y con eso vamos a calcular la presión sonora a los 3 metros. Entonces, esos todos los pasos, entre comillas. ¿Ya? El nivel de presión sonora es 20 logaritmo de la presión partido por la presión de referencia. Y es aquí, entre comillas, ¿cierto?, que se complica la cosa. Aquí tenemos que despejar esto. Conocemos el nivel de presión sonora, conocemos la presión de referencia y tenemos que despejar nuestra presión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, el 20 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Voy a escribir todos los pasos por si alguien se me pierde. ¿Ya? Me va a quedar nivel de presión sonora a los 3 metros dividido 20 igual al logaritmo de la presión dividido la presión de referencia. Si ustedes recuerdan, cuando yo les explicaba cómo despejar una función trigonométrica, yo les decía que había que aplicar la función inversa. Aquí el logaritmo es una función, por lo tanto también vamos a aplicar la función inversa. Debemos recordar que el logaritmo que estamos utilizando nosotros es el logaritmo en base 10. Es decir, que aquí hay un 10 que no escribimos, pero lo estamos asumiendo. Es la base. Por lo tanto, esa base me dice cuál es la función inversa que debo ocupar. Eso quiere decir que para poder eliminar el logaritmo, debo elevar todo con base 10. ¿Ya? Todo lo que tengo aquí. Entonces, ¿qué me va a quedar? Esto es un paso que no necesariamente se tiene que escribir. Lo voy a escribir con color azul porque es un paso que podemos obviar, ¿ya? Pero lo voy a explicar de por qué se elimina. Nos va a quedar 10 elevado al nivel de presión sonora 3 dividido 20 igual a 10 elevado al logaritmo de la presión dividido la presión de referencia. Propiedades de los logaritmos. Si tengo el logaritmo, ya en este caso de base 10, 10 elevado al logaritmo de x, eso es igual a x. Entre comillas, aquí cometo horrores matemáticos, simplemente para que se entienda. ¿Ya? El horror matemático es que, entre comillas, esto se simplifica y bajo la potencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué me va a quedar al aplicar la función inversa? Me va a quedar lo siguiente. 10 elevado al nivel de presión sonora a los 3 metros dividido 20 y entre comillas
eliminamos o simplificamos el 10 y el logaritmo. ¿Ya? Si ustedes lo hacen en la calculadora, se van a dar cuenta, si ustedes ingresan en la calculadora base 10 de elevado al logaritmo de 5, les va a dar 5. ¿Ya? Lo pueden comprobar. Entonces aquí nos va a quedar presión dividido la presión de referencia. Y ahí eliminamos lo que teníamos acá. ¿Ok? Así que ahora, ¿qué nos falta? Esto de aquí lo paso al otro lado multiplicando. Así que al despejar nos queda presión de referencia multiplicado por 10 elevado al nivel de presión sonora a los 3 metros dividido 20. Listo. Ahora reemplacemos datos. Presión es igual a, recuerden, presión de referencia 2 por 10 elevado a menos 5. Voy a colocar un paréntesis aquí. Por 10 elevado a 105 dividido 20. Ahora, ¿cómo ingresamos esos datos a la calculadora? Voy a escribir de nuevo con otro color. Estas son las teclas que vamos a ocupar. Colocamos el 2. Presionamos el botón XP para elevar. Ah, perdón, me faltaba. Coloquemos un paréntesis al principio. Presionamos el 2, el botón EXP, ¿cierto? Ingresamos el menos y escribimos el 5 y cerramos paréntesis. Con eso escribimos el 2 por 10 a la menos 5. Ahora, volvemos a colocar un paréntesis y para colocar el 10, aquí debemos presionar el botón Shift y se van a dar cuenta que arriba de la tecla log dice 10 elevado a X y sale un 10 chiquitito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a presionar? Presionamos el botón log. ¿Ya? Recuerden que el botón Shift nos sirve para llamar la segunda función, es decir, todo lo que esté en amarillo. ¿Ya? Y en amarillito, arriba del botón de la calculadora, déjenme buscar la foto de la calculadora que les muestro en casi todas las clases. No la tengo por acá. A ver. Denme un minuto. Aquí la tengo. Aquí ese 10 elevado a X es el que vamos a llamar pulsando la tecla Shift. Entonces presionamos Shift, Log y en la pantalla aparece un 10 pequeñito. ¿Ok? Entonces ahí ustedes colocan, por si acaso, otro paréntesis, escribimos 105, presionamos dividido 20, cerramos el paréntesis de acá arriba, vamos a colocar un paréntesis ahí por si acaso, ¿cierto? Y cerramos el paréntesis de afuera. Y eso, voy a ingresar mis datos a la calculadora ahora. 2 exponente a la menos 5 por 10 elevado a 105 dividido 20. Ustedes me confirman y eso nos tiene que dar una presión de 3,557 newtons dividido por metro. Muy bien, Javiera, gracias. Gracias por confirmar. Ojo que yo aproximé el 7 porque el 6, después del 6 viene un 5. Entonces ese 5 aproximó el 6 a 7, por si acaso. Ya traten de aproximar siempre. Espero me puedan confirmar el resto de los compañeros y compañeras que nos da el mismo resultado. Dudas, consultas. No, en la prueba ustedes ingresan números nomás, el resultado. ¿Ya? Por ejemplo, hicieron los cálculos y en la prueba ingresan este resultado. ¿Ya? Por ejemplo, en la prueba ustedes escribirían 3,557 siempre con 3 decimales. ¿Ya? Siempre recuerden escribir con 3 decimales. Y la nomenclatura ustedes dirían n, en realidad yo les pedí que lo escribieran con minúscula. No sé por qué el sistema no reconoce
mayúsculas y minúsculas, no sé por qué. Así que mejor sería n metros, así, tal cual. ¿Ya? nm. Eso ingresarían. Recuerden que la coma es separación de decimales, el punto separación de miles. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna consulta? Profe, Dígame. una consulta. No, pero en el ejercicio que vimos anterior, antes de que comenzara esta clase, ¿ese ejercicio pertenecía a cuerda? ¿Ese? Eh, sí, ese. No, 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 Ah, no, no, no. ah, no, El de cuerdas fue el primero, el primero. este. Ah, ya. Ya. El anterior era el segundo en realidad. También es de nivel. También de nivel de presión. El de tubos es el que dejó grabado, ¿cierto, profe? Ese pertenece al de tubos. Sí, hay un video que le Sí. subí de ejercicios de tubos. Me parece Ah, ya. mucho que también hay algún ejercicio de cuerda. ¿Ya? Sí, No, hay uno de tubo y uno de cuerda. sí, no lo recuerdo bien. Pero está el tubo abierto, tubo cerrado y debería haber uno de cuerdas. Ya. No sé si hay más consultas, más dudas. Ya. Veamos. Yo les pregunto, antes de continuar con el ejercicio, ¿qué habrían hecho si en vez de presión me hubiesen preguntado por potencia? ¿Qué habrían hecho ustedes? Escucho ideas. Voy a copiar el mismo ejercicio y le voy a cambiar. Sí, pero ojo acá. ¿Cuánto valdría la potencia? Alejandra, sí, sería casi lo mismo, ¿cierto? La potencia no cambia, pero eh, ¿cuál sería el resultado? ¿Qué es lo que harían? Voy a cambiar el ejercicio por potencia. Ya, ahí agregué. ¿Qué harían? Calcular la potencia eficaz de dicha fuente. Recuerden que hay muchos caminos. Ya, les voy a dar la respuesta. Aquí conocemos el nivel de presión a los 3 metros. Un camino sería con la presión, lo que acabamos de hacer hace un rato, ¿ya? Con ese camino, sería obtener la presión a los 3 metros. Con la presión a los 3 metros, calcular la intensidad de los 3 metros y con la intensidad calcular la potencia. Esa es una opción. La otra opción, que a mí se me ocurre por ahora, es usar esta ecuación. ¿Ya? Les dejo de tarea, insisto, estos caminos se los voy dejando de tarea para que ustedes practiquen, ¿ya? Pero a mi juicio, creo, eso es lo que estoy viendo por ahora, que la forma más corta es con el nivel de presión sonora a los 3 metros, calcular el nivel de potencia y con el nivel de potencia calcular la potencia. ¿Ya? Me ahorro un paso, creo. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Hay una ecuación, ¿se acuerdan de esta ecuación? Que el nivel de potencia, en este caso a los 3 metros, será igual, perdón, el nivel de presión a los 3 metros será igual al nivel de potencia más 10 logaritmo del factor de directividad menos 20 logaritmo de R, la distancia que hay entre la fuente y el receptor, más 10 logaritmo de ρ sub 0c
menos 37. Creo que esa es la ecuación completa. ¿Sí? Entonces, conozco todos los datos excepto este dato. Así que lo que voy a hacer, despejar. Tengo nivel de potencia. Recuerden, aquí son solo sumas y restas. Por lo tanto, si nosotros pasamos al otro lado de la ecuación, todo lo que está sumando pasa restando y todo lo que está restando pasa sumando. Así que me queda lo siguiente. Nivel de presión sonora menos 10 logaritmo de Q más 20 logaritmo de R menos 10 logaritmo de rho sub 0c más 37. Recuerden, todo esto de aquí lo pasé al otro lado de la ecuación con el signo contrario. Ahora, ¿qué nos dicen? Patrón omnidireccional. ¿Qué significa eso? Voy a ir colocando los datos. Nivel de presión sonora, ya dijimos, 105 metros, menos 10 logaritmo del patrón el patrón direccional o el factor de directividad para un patrón omnidireccional. Eso equivale a Q igual a 1. Recuerden, factor de directividad para una fuente omnidireccional es igual a 1. ¿Se acuerdan que yo les decía para la voz es igual a 2, ¿cierto? Así que, pero existen otros factores de directividad, ¿ya? El 1, el 2, el 3, el 4, generalmente son números enteros, ¿ya? Son siempre números enteros. Luego reemplazamos la distancia. ¿Qué distancia? 3 metros, ¿ya? Menos 10 logaritmo de 1,18 por 344. 344, ¿ya? Esto era la densidad volumétrica del aire, kilogramos dividido por metro cúbico, ¿ya? Y la velocidad del sonido, 344 metros partido por segundo. A 21 grados Celsius. Esas dos cosas se cumplen a 21 grados Celsius. Así que para este tipo de ejercicio siempre vamos a usar la velocidad del sonido en 344, a menos que nos cambie la temperatura. Ya, si nos cambia la temperatura, cambia la velocidad del sonido. Más 37. Y eso es todo. Ahora reemplazamos datos y obtenemos el nivel de potencia. Recordemos, logaritmo de 1 es 0, así que puedo ahorrarme el escribir esta parte, ¿ya? Porque 0 por 10 es 0. Si ustedes lo escriben en la calculadora, no hay ningún problema, ¿ya? Igual tiene que dar el resultado. Voy a escribir entonces 105 más 20 logaritmo de 3 menos 10 logaritmo de 1,18 por 344 más 37. Ustedes me confirman, pero el nivel de potencia son 125,458. Oh, súper bien, Alejandra. Decibeles. Decibeles. Ojo acá. Recuerden que hay tres tipos de decibeles, o cuatro por lo menos. Decibeles, ese decibel es sin filtro de ponderación, ¿ya? Sin filtro de ponderación. Después tenemos el decibel A, que tiene filtro de ponderación A, decibel B y decibel C. Debemos recordar que generalmente cuando uno lee sobre ruido y estamos hablando de percepción humana, el filtro de ponderación A es el más ocupado, ¿ya? Si hablamos de percepción, el filtro de ponderación A es el más ocupado, ¿ya? En este caso, la unidad que estamos ocupando para este ejercicio es decibel solamente, así que el resultado va a estar en decibel. Si por ejemplo, aquí hubiese dicho 105 decibel C, el resultado también estaría en decibel C. Así que a tener cuidado con esas trampitas, ¿ok? Entonces tenemos el nivel de potencia. Ahora vamos a calcular la potencia. Mismo cuento que usamos aquí. Vamos a usar los mismos pasos, pero con la potencia. Eso quiere decir que con el nivel de potencia, ahora despejo la potencia.
nivel de potencia, 10 logaritmo de la potencia dividido la potencia de referencia. Pasamos el 10 dividiendo potencia dividido la potencia de referencia, elevamos todo con base 10, me voy a ahorrar este paso me lo voy a saltar, ¿ok? Así que me queda 10 elevado al nivel de potencia dividido 10 igual a la potencia dividido la potencia de referencia. Recuerden, si yo elevo 10 elevado al logaritmo, se me va el logaritmo y la base 10 y me queda solamente lo que está dentro del paréntesis. Este es el paso que me estoy ahorrando, por si acaso. Despejamos, esto lo paso al otro lado multiplicando y me queda potencia, en este caso, ¿cierto? La potencia de la fuente será igual a la potencia de referencia por 10 elevado al nivel de potencia dividido 10. Reemplacemos datos. La potencia será 1 por 10 elevado a menos 12 por 10 elevado a, ¿cuánto dijimos? 125,458 dividido 10. Y eso, ustedes me confirman, 1 exponente a la menos 12 por 10, se me perdió el antilogaritmo, acá está, 10 elevado a 125.4.58 dividido 10. Ojo acá, otro truco que les podría servir. Ustedes ya saben que si yo divido por 10, la coma se corre un espacio. Así que si ustedes ingresan 10 elevado a 12,5458, es válido también. ¿Ya? Pueden hacer mentalmente esa división. De repente va a ser más fácil hacer esa división porque ahorra un poquito de tiempo y de datos en la calculadora. Ustedes me confirman, el resultado es 3,514 watts. Esa es la potencia de la fuente. ¿Dudas, consultas? Alejandra ahí por lo menos ya nos confirma que ese es el resultado. ¿Dudas, consultas? ¿No? Vamos al otro ejercicio entonces. Dice, considerando los datos del ejercicio anterior, ¿cuál sería el nivel de presión sonora a los 3 metros si hay 3 bocinas sonando al mismo tiempo? Es decir que vamos a suponer que son 3 bocinas iguales. Tenemos la bocina 1, la bocina 2 y la bocina 3 a los 3 metros de distancia. ¿Qué harían ustedes? Sabemos que, vuelvo a dibujar el mismo monito anterior, con una sola bocina, con un solo parlante, a los 3 metros de distancia, tenemos un nivel de presión sonora de 105 decibeles. Les doy la respuesta. Aquí tenemos que hacer suma de niveles. ¿Ya? Suma de niveles. Si ustedes vieron el, el video de suma de niveles, voy a dibujarlo con otro color. Yo les decía que al igual que por cada duplicación de distancia, aquí hay un concepto que es por cada duplicación de fuente. Si aquí tengo que esta vale 105 decibeles, 105 decibeles, estoy hablando de los 105 decibeles a 3 metros, ¿ya? La suma
de estas dos me da 108 decibeles, es decir, estoy sumando 3 decibeles más. Por cada duplicación de fuente, que tiene las mismas características, el total aumenta en 3 decibeles. Pero si yo tengo un número impar, es decir, que no hay una duplicación, aquí no sé cuánto vale el total. ¿Ya? Como no puedo aplicar ese concepto de duplicación de fuente, tengo que hacer una suma de niveles. ¿Y qué dice la suma de niveles? Dice que el nivel, para este caso presión, ¿ya? El nivel total es igual a 10 logaritmo de la suma de todas las fuentes, es decir, 10 elevado a el nivel de presión de la fuente número 1 a los 3 metros dividido 10 más 10 elevado al nivel de presión de la fuente número 2 a los 3 metros dividido 10 más 10 elevado al nivel de presión de la fuente número 3, ¿cierto? A los 3 metros dividido 10. Reemplacemos datos. Nivel de presión sonora será igual a 10 logaritmo de 10 elevado a 105 dividido 10 más 10 elevado a 105 dividido 10 más 10 elevado a 105 dividido 10. Y eso lo podemos ingresar a la calculadora. Ustedes podrían decirme, profe, pero los tres números son iguales, puedo sumarlos, ¿cierto? Y mantener el factor que es común. ¿Sí? Lo pueden hacer. Les quedaría 3 por 10 elevado a 105 dividido 10. Yo lo voy a hacer de la manera difícil para que en el caso en que estos datos sean distintos, ya los puedan ingresar manualmente a la calculadora. ¿Qué botones apretar? Para ingresar estos datos a la calculadora, vamos a apretar lo siguiente. 10 y presionamos el botón log para ingresar el logaritmo. Paréntesis. Paréntesis. Y aquí viene el truquito que yo les decía que a veces es mejor dividir al tiro por 10. ¿Ya? Yo sé que 105 dividido 10 es 10,5. ¿Ya? Si ustedes ingresan eso mentalmente, ¿cierto? Hacen la división por 10, en el fondo corren la coma un espacio. Entonces ese truco es el que voy a ocupar para ahorrarme espacio en la calculadora. ¿Por qué? Porque a veces en la calculadora, las calculadoras pueden tener, algunas calculadoras pueden escribir 13 dígitos. Y a veces escribir estas ecuaciones o estos números directamente, se van a dar cuenta que es bastante complicado hacerlo paso a paso o por partes. Es mejor escribir todo directamente. Entonces, para evitar de que nos pasemos de los 13 dígitos, ¿ya? Vamos a ahorrarnos algunos pasos, que sería la división de esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a escribir la base 10. Ya sabemos que la base 10 es presionar el botón Shift y presionar el botón Log. Presionamos el botón Shift y el botón Log, y aquí escribimos, en vez de 105 dividido 10, escribo 10,5. ¿Por qué? Porque hice la división mentalmente. Más, presionamos de nuevo, Shift, Log, y escribo 10,5, más, recuerden que ahí estamos el botón más, volvemos a escribir, Shift, Log, 10,5 y cierro paréntesis. Y eso, déjenme hacerlo en mi calculadora, ustedes me van confirmando. Paréntesis, Shift Log 10,5. Ustedes me dicen, pero, ops, esto debería ser que el nivel de... Muchas gracias Romina, Alejandra, Javiera, muy bien. El nivel de potencia, el nivel de potencia
Perdón, estaba pensando en el ejercicio anterior. Nivel de presión total de las tres fuentes es de 109,771 decibeles. Ese es el resultado. ¿Ya? Si se dan cuenta, yo con tres fuentes, o sea, perdón, con dos fuentes sumaba 108. Con una más aumentó un decibel más, aproximadamente. ¿Ya? Así que no siempre aumenta un decibel. Ojo con eso, no se vayan a quedar con que si tengo tres fuentes, sumo dos directamente y la otra le aumento un decibel. No siempre ocurre eso. ¿Ya? Este es un caso particular. Así que ese sería el procedimiento para este tipo de ejercicios. ¿Dudas? ¿Consultas? Si hubiera dos bocinas, una opción sería hacer esto mismo, pero con dos niveles, ¿ya? 105 más 105. Pero la otra opción es lo que yo les decía, la ley de duplicación de fuentes, que dice que por cada duplicación de fuente tienen que tener las mismas características. Ojo con eso, no pueden ser diferentes, tienen que ser iguales. Por cada duplicación de fuente, el nivel de presión sonora y el nivel de intensidad aumenta en 3 decibeles. Por lo tanto, si yo digo el nivel de presión sonora, sería el nivel de presión sonora de una fuente más 3 decibeles. Y en este caso sería 105 más 3. 108 decibeles en total. Hagan el ejercicio, en vez de 3 coloquen 2 y sigan estos pasos, los que acabo de hacer, y se van a dar cuenta que el resultado va a ser 108, algo. ¿Ya? 108, algo. Pero esos decimales generalmente no los tomamos en cuenta. De hecho, nosotros deberíamos considerar solamente el valor entero. ¿Ya? Porque auditivamente nosotros no hacemos diferencias entre decimales de niveles. ¿Ya? Auditivamente generalmente no percibimos esos cambios. ¿Ya? Por eso ahí generalmente utilizamos decimales, a lo más un decimal. ¿Ya? Pero en la prueba siempre tres decimales por si acaso. Dudas, más dudas, consultas. No sé si Constanza quedó un poquito más claro eso. ¿Sí? Perfecto. Ya sabemos que si duplicamos la distancia, es decir, que me voy ahora a los 6 metros y después a los 8 metros, ojo con esto, la duplicación de distancia se produce aquí nomás. Aquí hay duplicación de distancia, es decir, que aquí, perdón, estaba sumando, aquí le debo restar 6 decibeles, pero acá no puedo hacer la resta de 6 decibeles. ¿Ya? No puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque de 6 a 8 no hay duplicación de distancia. Así que ustedes en la pregunta A, o sea, perdón, en la pregunta B de los 6 metros sería 102 decibeles para las 3, perdón, 106 decibeles, ¿ya? Para las tres fuentes. Lo voy a escribir. Déjenme duplicar la diapositiva para... Ups, no, esta no era. Duplicar. Ahí sí. Entonces, si tenemos aquí las tres fuentes, los tres parlantes, y estamos a 3 metros y nos vamos ahora a los 6 metros, el nivel de presión sonora a los 6 metros será igual al nivel de presión sonora total de los 3 metros menos 6 decibeles. Es decir que, ¿por qué? Porque estoy aplicando la ley de duplicación de la distancia. Insisto, ustedes pueden escribir todos los pasos que hemos hecho, ¿cierto? Y vamos a llegar al mismo resultado. Esto sería los 109,771 menos 6. Por lo tanto, el nivel de presión sonora total a los 6 metros es de
103, ¿está bien? Sí, 771 decibeles. ¿Dudas, consultas? ¿No? Ahora veamos a los 8 metros. El nivel de presión sonora total a los 8 metros, aquí tenemos que seguir el camino que habíamos hecho anteriormente. Voy a hacer el camino corto con el nivel de potencia, porque ya lo conocemos. Recuerden que la potencia, sí cambia, porque le puse tres altavoces. No calculamos la potencia para 3 altavoces, solamente para uno, ¿cierto? Sí, solamente para uno. Así que vamos a tener que hacer el cálculo para las 3 potencias. Pero aquí resulta más fácil. Vamos a usar esto. La potencia total, y ojo con esto, solo funciona para la potencia. ¿Ya? Solo funciona para la potencia. Será la potencia de un altavoz más la potencia del altavoz número 2 más la potencia del altavoz número 3. Como los 3 altavoces son iguales, la potencia, y eso ya lo calculamos para un altavoz, donde estaba acá, esta es la potencia para un altavoz, tenemos lo siguiente, 3,514, ¿cierto? Por 3 veces. 3,514 más 3,514 más 3,514 watts, ¿cierto? Cada uno. Entonces, la potencia total será 3,514. Yo lo voy a multiplicar por 3. Y eso nos da 10,542 watts. Ahí está la potencia total de los 3 altavoces. Es como si tuviese un solo parlante más grande. ¿Ya? Es como que los 3 altavoces los convertí en uno solo. Ahora, con la potencia voy a calcular el nivel de potencia y con el nivel de potencia voy a calcular el nivel de presión sonora total a los 8 metros. ¿Ok? Porque recuerden, el nivel de potencia y la potencia no cambian. Por lo tanto, voy a escribirlo acá al ladito para ir ahorrando. No, mejor voy a escribir en orden, si no después se me van a perder. Estaba pensando ya, de repente me desordeno un poco. El nivel de potencia es 10 logaritmo de la potencia, en este caso potencia total, dividido la potencia de referencia. ¿Qué implica eso? Que el nivel de presión sonora, perdón, el nivel de potencia será 10 logaritmo de 10,542 dividido 1 por 10 elevado a menos 12 watts. El nivel de potencia total es, déjenme ingresar los datos a la calculadora, 10 logaritmo de 10,542 dividido 1 exponente a la menos 12. Eso nos da 130,229 decibeles de potencia. ¿Ya? Esa es nuestra potencia total. ¿Ya? Nuestra potencia acústica total. Ahora, usando la formulita que habíamos usado hace un rato, nivel de presión total a los 8 metros será igual al nivel de potencia total más 10 logaritmo de Q menos 20 logaritmo de R, la distancia, más 10 logaritmo de, me faltó espacio, ρ sub 0c, menos 37. Eso es lo que vamos a ingresar ahora. Entonces, ¿qué nos queda? Que el nivel de presión sonora
a los 8 metros será 130,229 más, recuerden, 10 logaritmo de 1, porque es una fuente omnidireccional, así que esto se me hace 0. 0, ¿ya? Menos 20 logaritmo de 8, que sería la distancia que hay entre las tres fuentes y el receptor, más 10 logaritmo de 1,18 por 3,44 menos 37. Por lo tanto, el nivel de presión sonora a los 8 metros será 130,229 menos 20 logaritmo de 8 más 10 logaritmo de 1,18 por 3,44 menos 37. Y ustedes me confirman, pero eso nos da 101,252 decibeles de presión. Dudas, consultas. Es decir que con las tres fuentes y si me alejo debiera de caer el nivel de presión. Mientras más lejos, menor, sí, entre más lejos tiene que ser menor el nivel de presión. A medida que me voy alejando, ya voy a ir escuchando con menor intensidad. Es lo que yo les decía hace un rato. Coloquen siempre, espero que se graben un poco el ejemplo, que si tenemos una radio puesta, un equipo de música, a medida que nos vamos alejando, vamos a ir escuchando con menor intensidad. ¿Ya? Y, ojo acá, la intensidad está relacionada con la presión. Entonces, en el fondo, si escucho con menor intensidad, voy a escuchar con menor presión. ¿Ya? Coloquialmente podemos decir voy a escuchar más despacio. ¿Se entiende? Profe, Dígame. y ahí es que en la primera parte donde restó el 109,171 menos 6, Ujú. no podía ser lo mismo, pero menos 8. No. Aquí no es que haya restado la distancia. Aquí resté el nivel. Recuerde que la ley de duplicación de la distancia dice que por cada duplicación de distancia, el nivel de presión sonora decae 6 decibeles. Disminuye 6 decibeles. Entonces, por ejemplo, si hubiese estado a los 2 metros y tengo 100 decibeles, a los 4 metros voy a tener 94 decibeles. ¿Por qué? Porque resté menos 6 decibeles entre un punto y otro. A los 8 metros, duplicación de distancia, voy a tener 6 decibeles menos. Es decir que voy a tener 94 menos 6 y eso me da 88 decibeles. ¿Ya? Esto es una coincidencia nomás. ¿Ya? No son lo mismo. Esto es nivel medido en decibeles y esto está medido en metros. ¿Ya? No son iguales. ¿Se entiende? ¿Todavía quedan dudas? ¿Sí? Perfecto. ¿Más dudas, más consultas? Veamos el último ejercicio. Dice, un avión sobrevuela un aeropuerto a 250 metros de altura de la zona de embarque
Al realizar un análisis de frecuencia se registran los niveles de bandas de octava que son los mostrados en la figura 2. Aquí están los niveles. Y nos piden calcular el nivel LEC. Aquí estos ya son niveles LEC, por si acaso. ¿Ya? Ojo acá, el concepto de nivel LEC también está asociado al tiempo. Así que podrían haberme pedido el nivel, en realidad aquí debería ser el nivel LEC total. ¿Ya? Total. ¿Ya? Está en nivel de ponderación C y lo que vamos a hacer es calcular la suma de todos los niveles básicamente. ¿Ya? Voy a cambiar un poco el ejemplo. Voy a cambiar un poco el ejemplo. Vamos a suponer que esto es tiempo. ¿Ya? Y para hacerlo un poco más corto, para que no se me confundan con el concepto de LEC, vamos a cambiar el ejemplo y esto va a ser tiempo. Por ejemplo, 0,5 segundos, 1 segundo. Hay una tabla en la guía de ejercicios. ¿Ya? 1,5 segundos, 2, 2,5. Lo vamos a dejar hasta acá nomás. ¿Ya? Para ahorrarnos tiempo, vamos a hacer, para que no se me confundan con el concepto de LEC. Vamos a hacerlo más sencillo. El LEC dice que es el nivel total en un periodo de tiempo. Por ejemplo, si yo hago un gráfico de tiempo y nivel de presión, como yo ya les decía, el nivel de presión va variando. Por ejemplo, yo voy hablando, ¿cierto? Y cambia. Por lo tanto, necesito establecer una especie, entre comillas, de promedio. Por lo tanto, el nivel LEC, ¿qué es lo que hace? Saca una especie de promedio en un intervalo de tiempo entre un tiempo 1 o tiempo 0, 0 segundos, ¿cierto? Hasta un tiempo enésimo. ¿Ok? Entonces va tomando tiempos, por ejemplo, un tiempo 1, un tiempo 2, un tiempo 3, etcétera. Va tomando muestras y saca una especie de promedio. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Cómo lo calcula? ¿Cómo se obtiene? El LEC dice que es 10 logaritmo de un promedio, 1 dividido por el número de datos, número de intervalos de tiempo. ¿Cuántos intervalos tenemos acá? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Para nosotros, para nuestro ejemplo, vale 5. ¿Ya? Y dice que es la suma de los niveles que hay en ese intervalo. Es decir, el nivel de presión sonora del primer intervalo dividido 10, más 10 el nivel de presión sonora del segundo intervalo dividido 10, más 10 elevado al nivel de presión del tercer intervalo dividido 10, hasta llegar, en este caso, para este ejemplo, al 5. ¿Ok? Si se dan cuenta, es muy parecido a la suma de niveles que yo hice hace un rato. Muy parecido a esto, con la diferencia que entre medio del paréntesis le agregamos una división por el número de datos. Le estamos agregando esto. ¿Ya? ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. El LEC será 10 logaritmo por 1 dividido 5. El número de datos, número de intervalos. 1, 2, 3, 4, 5. Paréntesis. 10 elevado a 71,4 dividido 10 más 10 elevado a 86,0 dividido 10 más 10 elevado a 93,9 dividido 10 más 10 elevado a 85,3, perdón, 3 dividido 10 más 10 elevado a 81,1 dividido 10. ¿Ya? Y ahí cerramos, paréntesis. Y esto ingresamos los datos a la calculadora. Me va a faltar espacio para escribir qué teclas apretar. Aquí las teclas serían las mismas de hace un rato. 10, logaritmo de paréntesis. Aquí yo colocaría el 5, lo colocaría al final, simplemente por un tema de comodidad de cómo ingresar los datos a la calculadora. ¿Ya? Sería
coloco el primer paréntesis, voy a ingresar todo lo de acá adentro, shift log y escribo 7,14. Recuerden que estoy haciendo la división mentalmente. 71,4 dividido 10 me da 7,14. Más shift log de 8,6, ¿cierto? Más shift log de 9,39. Ya, por un tema de espacio me voy a borrar el resto y voy a escribir aquí nomás shift log de 8,11. Cierro paréntesis, ¿ya? Y aquí escribo dividido 5. ¿Ya? Dividido 5 y cierro paréntesis. Ese resultado, déjenme ingresar los datos a la calculadora, 10 logaritmo de paréntesis shift log de 7,14 más shift log 8,6 más shift log 9,39 más shift log de 8,53 más el antilogaritmo 8,11. Todo eso dividido 5. Y eso me da que el nivel de presión promedio es de 88,240 decibeles. Vayan comprobando su resultado. Esto es como lo más complicado de hacer, de ingresar estos datos. Vayan comprobando si les da ese resultado. Mientras tanto, dudas, consultas. Sí, lo voy a, voy a escribir aquí abajito el cambio que hice. 10 logaritmo y escribí básicamente textual, ¿cierto? El 5 lo coloqué al final. Aquí voy a colocar 71,4 dividido 10 hasta el 10 elevado a 81,1 dividido 10, cerré paréntesis y aquí eh, dividí por 5. ¿Ya? Recuerden que esto está todo dividido por el valor y cerré el paréntesis. Lo único que hice fue cambiar esto al final. Otra cosa importante, por ejemplo, si yo tengo A por 1 dividido B, esto es lo mismo que escribir A dividido B. ¿Ya? En el fondo, esto es todo esto que está en paréntesis dividido 5. ¿Ya? Por eso aquí escribí por 1 partido por 5. Por si acaso. ¿Ya? Ahí estoy jugando un poquito con las propiedades de las fracciones. Dudas, consultas. Igual, si se quieren quedar a la siguiente hora, voy a repetir estos mismos ejercicios. ¿Ya? Pero si se quieren quedar, no hay ningún problema. ¿Ok? Para que así refuercen un poquito más y si aparecen más dudas, puedan preguntarlas. A pesar de que voy a repetir los mismos ejercicios. ¿Ok? Ya, si no hay más dudas ni consulta, entonces lo dejamos hasta acá y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Profe, Cuídense. Dígame. ese día de la evaluación no va a ser necesario ingresar a la sala de clases, ¿cierto? Va a estar habilitada desde las 8 hasta las 11. Sí, sí, sí. Hasta las 11 nomás. Eso lleva un tiempo, ¿cierto? Para terminarlo. Sí, sí, sí. O sea, entre las 8 y las 11 pueden hacer la prueba. La prueba en rigor dura 1 hora y media. ¿Ya? Pero la otra hora y media es por si es que llegan a tener algún problema de conexión. ¿Ya? Ah, o sea, son 3 horas. Sí, sí, sí. Recuerden lo que les mostré, el documento que les mostré en la clase. Ahí les decía que son 3 horas y que va a durar la prueba dura 1 hora y media, pero tienen otra hora y media de regalo por si es que llegan a tener algún problema de conexión.
Ah, ya, ¿Ya? profe. Entonces, Gracias. la prueba está para que la hagan entre las 8 y las 11 de la mañana. A las 11 se cierra, eso sí que ahí no hay nada que hacer. ¿Ya? Ya, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Entonces, lo dejamos hasta acá. Que estén muy bien. Nos vemos.